próximos domingos, desde este lugar, predicamos la palabra de Dios, llegando a sus hogares y a través de la transmisión, no solamente, estoy seguro, a los hogares de los miembros de la 10ª iglesia, sino también a otras personas, hermanos, hermanas, y también, ¿por qué no?, simpatizantes de la palabra que están escuchando el mensaje del Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Todo es importante, pero que Dios ha puesto en mi corazón compartir, el poder entender qué es para Dios lo más importante que debe de realizar la iglesia. Vamos a meditar, mis hermanos del Señor, para que abramos juntos la palabra de Dios. Voy a citar varios pasajes. El primero de ellos, quisiera que comenzáramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 en adelante, y dice así la Escritura: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido se preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pidámosle a Dios dirección. Señor Jesucristo, en esta tarde honramos y glorificamos tu nombre, reconocemos tu grandeza, aleluya, reconocemos, aleluya, tu amor y tu misericordia, y en este momento encomendamos el mensaje de tu palabra, que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea glorificado, y ese mensaje que tú quieres transmitir a través de tu siervo pueda llegar, no solo a la mente, sino también al corazón, aleluya, conforme a tu voluntad. Y en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, vamos a meditar el día de hoy en algo que podemos ver, catalogar como parte de lo más importante, y quizás pudiera ser lo más importante que se le ha delegado a la iglesia. ¿Sí? El poder entender el propósito de Dios, entender que así como el Señor Jesús en su ministerio desarrolló diferentes aspectos, mas sin embargo nunca perdió de vista lo principal, nunca perdió de vista lo esencial. ¿Sí? Voy a remontarnos al libro del Génesis, de los inicios, donde nos narra la palabra de Dios cómo cayó el ser humano de la gracia de Dios, cayó en pecado. Pero quiero citar un pasaje, capítulo 3, versículo 15. Una vez que el Señor encara, en este caso a Adán, a Eva y a la serpiente, allá en el huerto, Él expresa lo siguiente, capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis: y pondré enemistad, hablándole a Satanás, hablándole a la serpiente, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Repito: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando Dios con la serpiente, está hablando Dios con Satanás, el Señor reprenda, y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Está hablando precisamente del Salvador. Está aludiendo, es el primer pasaje de la Escritura que alude a el Salvador. ¿Por qué lo quise mencionar, mi hermano? Porque no debemos de perder de vista, y menos en este tiempo en el cual a lo mejor hay muchas preguntas, muchas incógnitas. En muchos de nosotros hay muchos anhelos, por ejemplo, desarrollar el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Anhelamos adorar a Dios, y creo que es algo importante. Dios nos diseñó desde que Él nos creó con ese aspecto en nosotros de adorar a Dios, y eso es muy importante, es parte importante de la vida de la iglesia, la adoración.
mas sin embargo no es lo único. Es más, la adoración no solamente se da aquí en la tierra, no solamente se da aquí en el templo. Allá dice la Escritura que en el cielo los ángeles, sí, adoran a Dios. Isaías, el profeta, vio una visión donde menciona que ese coro de ángeles cantaba y decía: Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mas sin embargo, aún Jesucristo aquí en la tierra, Él también nos enseñó, como le dijo la samaritana, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso es fundamental, es importante. Pero hay algo que es todavía más trascendental en el sentido de la encomienda que Dios le da a la iglesia o a los hijos e hijas de Dios. En el ministerio de Jesucristo, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que Jesús sanó a muchas personas. Y alguien dirá que la función más importante de la iglesia es sanar a los enfermos. Y tienen razón en el sentido de que es parte de la encomienda, es parte de la visión de Dios, de poder orar por los enfermos y que estos sanen. Jesús lo hizo, mas sin embargo, Él no sanó a todos los enfermos de su época, ni tampoco Él nos está diciendo que esa es la única función de la iglesia. Entonces ya vimos adoración, ya vimos sanidad, y podemos ver otros aspectos. ¿Y por qué mencioné este pasaje de Génesis? Porque la Biblia entera viene a ser un compendio de la historia de la humanidad que viene alrededor de este pasaje. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí este pasaje menciona la lucha entre la simiente del diablo, el Señor lo reprenda. Nos enseña la Escritura que Satanás era antes del hombre, es decir, antes de la creación del ser humano y de la creación de la propia tierra. Dios había creado a Satanás antes de lo que hoy, como hoy lo conocemos, ¿no? Como el príncipe de las tinieblas. Dice la palabra que él era un ángel de luz, era en este caso el que dirigía la orquesta en el cielo. Era ahora sí que algo que Dios creó y diseñó justamente con todos los ángeles a la perfección, mas sin embargo ellos se rebelaron. Génesis 1.1 nos menciona: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 nos menciona: y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no creó el desorden. ¿Sí? Entre el versículo primero y el versículo segundo hay una cantidad de tiempo, ¿sí? Y ese desorden nos vino a provocar el demonio, y viene a darnos este versículo 15. Dice: va a haber una lucha, y a través de la historia de la humanidad, ¿sí? Hay una lucha tremenda entre el diablo, el Señor lo reprenda, como el príncipe de este mundo, él queriendo presentarse como aquel que gobierna y de una u otra manera tiene cierta autoridad a causa del pecado del hombre, a causa y por consecuencia de la separación del hombre, de la comunión de Dios del hombre y Dios. Satanás tiene cierta autoridad. Y con esa autoridad le dijo a Jesús en el monte de la tentación, dice: todo eso te daré si postrado me adorares. Y el Señor le responde: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, hay una lucha, y quiero es poco el tiempo que tengo, pero lo he sentido en mi corazón el poder el día de hoy compartir este tema, que no perdamos de vista nunca cuál es la visión de Dios para la iglesia, para sus hijos, ¿sí? Que es importante, todo es muy importante, pero hay algo todavía más importante. Por eso los apóstoles, leíamos hace un momento el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo Jesús, después de haber estado 40 días después de su resurrección y haber platicado con ellos, darle instrucciones, como dice la palabra allá en Mateo, dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mas sin embargo, aquí les da una encomienda, dice: no se vayan de Jerusalén, ¿sí? Esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero yo os bautizaré en el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los apóstoles, que todavía no entendían completamente quizás hasta ese momento la dimensión de la visión de Dios. Génesis 3:15, ¿sí? La simiente de la mujer, que es Cristo, ¿sí? Y la simiente del diablo, una lucha entre las dos simientes, entre el reino de Satanás y el reino de la luz. Los apóstoles no entendían completamente todo esto. Quiero llevarlos poco a poco a poder entender cuál es esa visión del Señor para nosotros y no la debemos de perder de vista. San Juan, en su Evangelio, capítulo primero, el primer capítulo es un capítulo muy profundo, muy profundo. Y nos dice, y empieza diciendo San Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz que en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Cristo mismo lo declaró, él dijo: yo soy la luz del mundo. Y también nos menciona que nosotros como iglesia debemos de ser la luz del mundo, es decir, continuar con su legado, continuar con la visión. Por eso hay una alabanza que inspirada por el Señor, que nos dice: enciende una luz. O sea, la luz de Jesús debe encenderse en la vida y en el corazón de cada una de las personas. Y dice la Escritura más adelante, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por Cristo. Pero el mundo, dice, no lo conoció. ¡Qué tremendo! A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo suyo? Aquí nos enseña la palabra de un propósito. ¿Sí? Él nos está hablando de que el dueño del mundo, que el dueño, en este caso de la creación, porque él fue el que creó todas las cosas, dice, todas y cada una, dice, de las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el dueño de la tierra, el dueño de la creación, vino a lo suyo. O sea, no vino a entrar a un lugar que no le pertenecía, no, él vino a lo suyo. El problema es que los suyos no le recibieron. Y quizás este pasaje tenga alguna otra interpretación para alguien, sí, pero quiero yo entenderlo en el contexto mismo del capítulo primero. Si lo podemos decir, a lo suyo, es decir, a lo que es de él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Cristo vino al mundo, pero los suyos, es decir, los seres humanos, no lo recibieron. Por cientos de años Israel estuvo esperando un Mesías, mas sin embargo, cuando vino el Mesías no lo conocieron. Por eso retomo el pasaje de Hechos, donde los apóstoles le preguntan, una vez que Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, van a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense en la pregunta, y quizás nosotros en este momento nos hagamos preguntas similares. A ver, pastor, ¿a qué se refiere? Bueno, en el tiempo de los apóstoles, para ellos era importante la liberación del yugo de Roma. Ellos entendían, o algunos de ellos todavía tenían la esperanza de que el Mesías restauraría el reino de David, ¿sí?, en el sentido literal y en el sentido de gobierno humano.
Hoy en día a lo mejor tú te dirás, ¿por qué Dios no viene y restaura todo y lo hace perfecto? Aquí. ¿Por qué no viene y termina con enfermedades, termina con pandemias, termina en este caso con guerras, termina con sufrimientos y muchas cosas? Aleluya. Los apóstoles le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús no le responde esa pregunta que ellos hacían. Simplemente les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no les dijo que Dios no restauraría un día el reino de Israel. Más bien lo que les dijo, mira, el tiempo es de mi Padre, el tiempo es de Dios. No les voy a decir ahorita en qué momento el reino de Israel va a ser restaurado, va a ser restablecido. Pero les voy a enseñar algo que es más importante que eso. Ustedes que son mis discípulos, que son la generación que va a comenzar mi iglesia, y como le dije a Pedro, a mi iglesia, dice la palabra de Dios, nos habla de que las tinieblas no prevalecerán en contra de ella. ¿Por qué? Porque la iglesia es la luz del mundo. Y en ese sentido el Señor le dice, lo más importante es lo siguiente, ustedes van a recibir poder. Ah, caray, cuando escuchan esas palabras, a lo mejor ellos abren los ojos y a lo mejor de alegría se le ilumina el rostro y van a decir, voy a recibir poder. Gloria a Dios, ¿a quién no le gusta recibir poder? Pero aquí el Señor les muestra algo más trascendental. Ellos estaban esperando recibir un poder, a lo mejor físico, para derrotar al gobierno de Roma y restablecer el reino de Israel. No. El Señor les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya, me está diciendo que voy a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre mí el Espíritu Santo. Y entonces la pregunta está, ¿para qué es ese poder, Señor? Ese poder que tú me vas a dar por medio y a través de tu Espíritu Santo. Eso que dijiste que Juan bautizó con agua, pero yo bautizaré con el Espíritu Santo, es decir, ese bautismo del Espíritu Santo, ese poder que yo voy a recibir. ¿Para qué me va a servir como discípulo, como creyente, como iglesia? Jesús les aclara, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué hermoso, aleluya. ¿Para qué? Poder para testificar. Como cuando en el capítulo 10 de Mateo, Jesús encomienda una misión a los 12 y les dice, capítulo 10 de Mateo, versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la visión de Jesús en el huerto del Edén y la visión de Jesús antes de ascender al cielo sigue siendo la misma a través de toda la historia, es establecer su reino. Dice la palabra que cuando Dios creó al hombre, lo creó con autoridad. ¿Para qué? Para gobernar la creación de Dios. Y a causa del pecado el hombre perdió esa bendición, ese privilegio, ese propósito del reino. Por eso Jesús constantemente decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Es decir, la prioridad de la iglesia y la prioridad de Cristo sigue siendo la misma, es establecer su reino aquí en la tierra, y para eso la gente, las personas tienen que creer, como le escribe San Pablo a los Romanos. El que creyere será salvo. Marco lo menciona, el evangelista Marco, por tanto ir a todas las naciones y predicar, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Es decir, para que el reino se establezca, tiene que haber perdón de pecados en la persona. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber conversión, porque no es lo mismo ser oyente, ser creyente, que ser discípulo. Lo vemos y lo volvemos a mencionar. El Señor no está esperando solamente templos grandes y templos llenos. Él desea discípulos. Él desea hombres y mujeres que realmente le amen a Él por sobre todas las cosas. No importa que sean 2, que sean 3 o que sean cientos de miles de personas en un estadio, en un templo o en un país. Para Él lo importante es hacer discípulos, es que su reino se establezca. Por eso menciono, tenemos que no perder de vista, mi hermano. Es importante, por ejemplo, la asistencia social. Claro que sí. Es importante, como el buen samaritano, ayudar al necesitado. Claro que sí. Y es parte de la visión de Dios para la iglesia. Es importante sanar enfermos. Claro que sí. Es importante adorar al Señor, hacer coros, alabar. Todo eso es importante y es muy bueno. Y no lo vamos a dejar de hacer. Pero jamás debemos de perder de vista la visión que Jesús tenía. Por ejemplo, allá en Getsemaní, es algo que me conmueve. Estando, dice la palabra, Jesús ahí en Getsemaní orando. Él expresaba palabras como: si pudiera pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y la iglesia, mi hermano, la iglesia no nació, vamos a decirlo, en un ambiente propicio. No nació en una época donde había redes sociales como hoy, que podía llegar un mensaje que se predica aquí en Tijuana, pueden estarlo escuchando en Estados Unidos, en México, en Guatemala. No existía eso. En el tiempo del establecimiento del reino de Dios, aquí en la tierra, a través de su iglesia, es decir, hace casi 2000 años, el día del Pentecostés y todo el ministerio de Jesucristo, la gente tenía que testificar de manera personalizada. Y mi hermano, no fue fácil, no fue sencillo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Hechos que hubo un momento en el cual a los cristianos les prohibieron predicar a Jesucristo. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Y qué dijo la iglesia? Es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, cuando las leyes humanas me van a limitar, el que yo predique, el que yo exalte, el que yo cumpla el propósito de Dios, es más importante obedecer a Dios antes que al hombre. Con esto no estoy diciendo que la iglesia debe de estar en rebelión. No, al contrario, tenemos que tener bien ubicada la visión del Señor, tan ubicada como lo tenía la iglesia del primer siglo, cuando, mi hermano, fueron perseguidos. ¿Sí? Ellos no podían estar reunidos en una casa, porque más bien lo hacían, pero también sabían que si por ahí algún vecino hablaba al 911, por decirlo ahorita, ¿no? Y decía: ahí en esa casa están hablando, están predicando. Inmediatamente venía la autoridad, venían los romanos, venía en este caso los gobernadores y los aprisionaban. Y por mucho tiempo, principalmente los primeros 3 siglos de la vida de la iglesia, hubo periodos donde morían por predicar. Porque la iglesia que tiene el Espíritu Santo, que tiene la presencia de Dios en su vida y en su corazón, no pierde de vista eso fundamental. ¿Sí? Es importante volver a tener reuniones masivas de adoración a Dios. ¡Qué bueno! Sí, es importantísimo. Pero más importante aún es que podamos seguir predicando la palabra, no importa donde se tenga que predicar la palabra. Por eso Jesús, retomando el tema de Hechos capítulo 1, nos dice: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No les toca a ustedes conocer los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. A lo suyo vino, decía el evangelista Juan en la narración del primer capítulo, dice: a lo suyo, hablando de Cristo, a lo suyo. Pero los suyos no le recibieron. Hubo mucha gente, y hoy en día todavía hay mucha gente que no le recibe, que en ese tiempo confía más
en sí mismo, en su razonamiento, en su forma de pensar, en la ciencia y en tantas cosas, mi hermano. Al final todo esto es pasajero. Al final todo esto es perecedero. Y el Señor lo entendía, lo comprendía. Por ejemplo, en su ministerio veo yo al paralítico que estaba enfrente de Jesús. Lo evidente es que aquel hombre ocupaba levantarse y ser sano. Pero Jesús va más allá de lo evidente, más allá de lo que se puede ver con la vista. El Señor le dice a aquel hombre: tus pecados te son perdonados. Y la gente murmuraba y decía: ¿quién es este para perdonar pecados? Y Jesús le dijo: pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene potestad. Así te digo, levántate, toma tu lecho y anda. La iglesia hoy en día debe seguir practicando lo que Jesús practicaba, lo que está en el corazón de Jesús, por supuesto que sí, pero nunca debemos de perder de vista que lo más importante es el establecimiento del reino de Dios, el poder entender y comprender que para el Señor es muy importante la salvación de las personas. En el proceso, mi hermano, Dios te va a usar, como dice el evangelista Marcos. Dice la escritura en San Marcos capítulo 16, nos habla precisamente, por tanto, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera. Jesús en su ministerio echó fuera demonios. Pero yo puedo ver que aún sin Cristo había personas con autoridad para echar fuera demonios. Jesús sanó enfermos, pero aún sin el ministerio de Jesucristo había personas que podían orar por los enfermos y sanaban. Pero había algo que era más importante, por lo cual Cristo vino aquí a la tierra. Isaías 53 nos narra la escritura y nos habla precisamente de eso importante. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, hablando de Cristo, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Pero nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es decir, el sacrificio de Cristo era necesario. Una de las cosas que vemos en la ofrenda de Caín y de Abel, ¿por qué la de Abel fue recibida y la de Caín no? Es que fue figura de lo que el Señor quería enseñar, ¿sí? Mientras que Caín traía del fruto de la tierra, el Señor no vio con agrado esa ofrenda, pero en este caso Abel trajo, aleluya, de lo mejor de sus ovejas, es decir, derramó sangre. Él nos da a entender que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Desde ahí el Señor nos está enseñando el camino y nos está mostrando la manera en la cual vamos, en el nombre de Jesucristo y a través de su iglesia, de su pueblo, a poder derrotar, en este caso, el reino de las tinieblas. Jesús ya lo hizo. Dice que Él exhibió los demonios públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Sé que no es fácil, hermano. Vendrá tiempo en estos próximos días donde, siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades, principalmente de la iglesia, pero también las autoridades civiles, donde hemos de dar algunas indicaciones de cómo hacerlo, pero mi hermano, independientemente de cómo le digamos nosotros de hacer, la palabra nos muestra un camino. Yo tengo que testificar, yo tengo que hablar del amor del Señor en la oportunidad que yo tenga, tú tienes. Cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos de parte de Dios autoridad y poder, y tenemos en este momento el Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos ser testigos, y el Señor nos va a respaldar. Y mi hermano, la palabra que sale de tu boca va a ser de bendición. ¿Sí? Tu vecino, tu amigo, tu compañero, tu familiar, lo más importante es que pueda tener la oportunidad de conocer a Cristo y de aceptar o rechazar. ¿Sí? A lo suyo vino, repito,
Jesús vino a lo suyo, a lo que era suyo, mas los suyos no le recibieron. Pero dice el versículo 14, ¿sí? Versículo 12, perdón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. A todos los, es decir, hay muchos que no le recibieron. Él vino a lo suyo, vino a la tierra, vino al mundo, que en este caso, como dice de Jehová, es la tierra, es el mundo de los que la vida es de Él. Él vino a la tierra, Él vino al mundo, y los suyos, o gran parte de los suyos, de los seres humanos, no la recibieron, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le recibimos. ¿Tú no la has recibido? ¿Tú me estás escuchando? A lo mejor ya has escuchado muchos sermones, muchas predicaciones, por mucho tiempo, a lo mejor por años, desde pequeño, no sé. Mi pregunta, ¿tú lo has recibido? Porque si no lo has recibido, entonces tú eres de aquellos que, como dice el versículo 12, ¿sí? No la recibieron, de los suyos que no la recibieron. Pero yo te invito para que seas como el versículo 12 de San Juan, primero capítulo, que recibas a Cristo. Y si tú le recibes, Él te dará el privilegio, te dará en este caso la potestad de ser llamado. Y si tú ya la recibiste, y tú ya eres su hijo, y tú ya eres su hija, entonces el Señor nos dice en su palabra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. De gracia recibiste, da de gracia. La iglesia no puede detenerse. ¿Sí? La predicación de la palabra no puede detenerse. El diablo no va a poder detener la obra de Dios, el Señor lo reprenda. La iglesia debe, y cuando me refiero a la iglesia no me refiero a un templo, me refiero a ti, hermano, hermana, a cada uno de nosotros. La iglesia tenemos que seguir predicando a un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia, alguien que quiere establecer su reino aquí en la tierra. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo que estuvo en la creación, aquel verbo, aleluya, que estaba en el principio con Dios, aquel verbo por medio del cual todas las cosas fueron hechas, aquel verbo, dice el versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por eso San Pablo escribe a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Termino con un pasaje. Mencioné San Juan, Génesis capítulo 3, versículo 15, donde habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, la simiente, en este caso, del diablo. Esa lucha que ha prevalecido y sigue prevaleciendo todavía hasta la actualidad a través de muchos años, por Cristo, San Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los suyos. De tal manera amó Dios a los suyos y a los suyos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La visión del Señor sigue siendo hoy por hoy la misma, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él habla de una generación humana regenerada, transformada,
si limpiada por la sangre del Cordero, aleluya, que debemos de seguir testificando. Habrá gente que a lo mejor nos juzgue de locos y no nos crea, otros que nos rechacen, pero hay personas que están esperando que alguien les hable del amor de Dios. Y aquí está la iglesia. Para eso está la iglesia. Para eso estamos nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Para seguir predicando en un templo o en una casa, como dice Hechos de los Apóstoles, que todos los días en el templo y por las casas nos cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No importa que sea allí en el hogar. Como dice Deuteronomio capítulo 6, nos habla y nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy, y habla de que las darás a tus hijos estando en tu casa, cuando te levantes. Habla de establecimiento del reino de Dios, ¿sí? En la familia, en las casas, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tenemos que seguir predicando la palabra a través del Facebook, del WhatsApp, del YouTube, de un templo, de una casa, de donde sea y como sea, pero tenemos que seguir predicando el reino de Dios, de tal manera que el reino de Dios se siga estableciendo como fue y sigue siendo la visión del Señor. ¿Cuál? Hasta lo último en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el nombre que es por sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así es que yo te voy a invitar en el nombre del Señor Jesucristo a no perder de vista lo que el Señor nos dice en su palabra. En su ministerio, Él cuando fue aprisionado allá en el huerto, en la noche, en la madrugada, y por ahí alguien sacó la espada y quiso defender al maestro, le dijo el Señor, ¿que acaso no entiendes, no comprenden que yo podía orar a mi Padre y Él enviaría legiones, no uno, no dos, legiones de ángeles para defenderme? Pero no se trata de demostrar nada, no se trata de demostrar que yo puedo, no, se trata de que tengo que cumplir con la voluntad de mi Padre, tengo que cumplir con aquello que yo me he propuesto, porque Jesús no le quitaron la vida, Él la entregó, y como Él la entregó, Él la volvió a tomar. Es decir, sí, Jesús murió en la cruz, Jesús fue sepultado, pero Él no permaneció en la cruz. Al tercer día dice su palabra que Él se levantó de los muertos. Y Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, yo me voy. Así como estoy ahorita en este cuerpo, yo me voy, pero enviaré el Consolador, el cual estará en vosotros. Seréis llenos del Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, iglesia, no debemos de dejar de ser iglesia. La iglesia son todos los llamados de su nombre. Y la visión de la iglesia sigue siendo la misma. ¿Sí? Podemos desarrollar muchos ministerios y de todos ellos se agrada el Señor. Pero el ministerio más importante es el ministerio de la predicación y la enseñanza. ¿Sí? Es decir, de que tú y yo, y no me estoy refiriendo al ministerio del pastor, no, porque la gran comisión es para todos. Y lo entendemos, cada uno de nosotros somos testigos. Y con ese valor tenemos que testificar del amor de Cristo, enseñar y predicar. En el nombre de Jesucristo vamos a orar. Vamos a encomendarnos a Dios en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, yo creo que la próxima semana estaremos dando, con la ayuda de Dios, algunas indicaciones de lo que vamos a hacer como iglesia organizada. Mas, sin embargo, la principal y más importante indicación ya está dada por el Señor aquí en su palabra, que es, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Sí? Y hay que ser iglesia, hay que seguir siendo iglesia, donde quiera que nos encontremos,
tenemos que seguir siendo la iglesia llamada de su nombre. Oremos a Dios. Señor Jesucristo, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, ahí en este momento, no importa que no estés en un templo, no importa que no tengas al lado un pastor, un ministro, un evangelista, está el Espíritu de Dios. Habla en este momento con el Señor. Ahí, no sé, estás viendo a través de un celular, una tableta, de una televisión, no sé. Pero lo que sí sé es que el Señor está en este momento ahí. Porque Dios es omnipresente. ¿Sí? Y en este momento yo estoy seguro que tú estás sintiendo algo especial. Entiéndelo. No es el hombre, no es el siervo. No. Es el Señor el que obra, y tan es así de que aunque no estés en un templo, tú puedes sentir la presencia del Todopoderoso. Ahí en tu lugar, levanta tus manos y habla con Dios. Dile que reconoces que eres falso, que eres pecador y que te arrepientes. Pídele perdón, pídele que Él te restaure, pídele que Él te haga su hijo. En el nombre de Jesucristo, yo te voy a invitar para que hagas esa oración ahí en la intimidad de tu corazón y le pidas que Él haga de ti su hijo, que te haga su hijo. En el nombre de Jesucristo, Señor, recibe esta oración que en este momento están haciendo algunas personas desde el lugar donde están escuchando este mensaje. Yo sé que tú los estás escuchando, yo te pido que tú los bendigas. Te presento también, Señor Jesús, a toda la congregación, a toda la iglesia, de manera muy especial a la 10ª iglesia de Tijuana, en la cual tú nos has puesto de responsables, aleluya, de predicar tu palabra. Yo te pido por cada una de las familias, para que tú los sigas bendiciendo, sigas cubriendo sus corazones y sus vidas, y que tu Santo Espíritu, aleluya, siga siendo derramado en cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, si hay enfermedad, te pido por sanidad. Si hay algún problema espiritual, te pido por liberación. Si hay alguna necesidad económica, pido que seas su proveedor. Aleluya. Pero jamás debemos de perder de vista que te servimos a ti y que lo hacemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Quiero rogarte para que la iglesia haya ese despertar, ese avivamiento que tanto hemos estado anhelando. Este es un tiempo especial. Es un tiempo en el cual la tierra está fértil. Habrá y hay muchas personas que van a estar muy receptivas al mensaje de tu palabra, y yo sé que tú vas a usar, porque tú me lo prometes en tu palabra, a todo el que cree. Que estas señales seguirán a los que creen. Señor Jesucristo, que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos y permítenos seguir siendo iglesia. Gracias, Padre. Bendice cada familia, a cada hogar y a cada persona. En el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, yo les agradezco el que hayan estado escuchando este mensaje. Como cada domingo, alguien me ha dicho, el domingo es como un buffet donde podemos comer de diferentes platillos. Y no está mal. Puede escuchar. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado o van a escuchar algún otro mensaje de la palabra de Dios. Y yo les agradezco por estar al pendiente de este mensaje, de esta predicación. Y que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Como les comentaba, el próximo domingo es el último domingo del mes de mayo. Estaremos ya a inicios del mes de junio, que es donde se prevé que haya algunas modificaciones, que ya empiecen a darse de manera escalonada, a abrirse algunas restricciones, y creo que ya para el próximo domingo tendremos indicaciones más claras y precisas que les vamos a hacer llegar por este medio o a través del liderazgo de la iglesia. Y que, mi hermano, independientemente de cómo se den las cosas, somos la iglesia del Señor. Tenemos que seguir siendo iglesia. Yo les voy a invitar, en este momento ya estamos por despedir, vamos a orar por mis hermanos y hermanas que han traído sus ofrendas y sus diezmos, y también para que Dios bendiga las finanzas de las familias. Señor Jesucristo, recibe la honra y la gloria,
Y aunque no está aquí la congregación, mas sin embargo yo te agradezco por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han tenido a bien traer su ofrenda o depositarla en la cuenta bancaria. Recibe esta ofrenda, recibe Jesucristo nuestras ofrendas. De todo corazón te las ofrecemos a ti, esperando que sean de tu agrado, y te pido por las finanzas de cada familia, de cada hogar, para que no falte el alimento, el sustento, el abrigo y también la salud. En el nombre de Jesucristo, recibe la honra y recibe la gloria. También por mis hermanos que han tenido a bien el seguir trayendo algo para las despensas, provéles y dales en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Reciban un saludo de mi esposa, mis hijos, de la gente de pastores aquí presente, mis hermanos ahí atrás también. Dios me los bendiga y Dios les guarde. Adelante. Ánimo.